esas dos imágenes que hay abajo son dos baterías de costa que van a tener un protagonismo especial en el combate último que veremos hoy, que es el combate del Callao. Bien, realmente la guerra duró del 64 al 66, aunque las primeras cosas primeros problemas que iniciaron la guerra se iniciaron en el 73. Fue un conflicto de España contra Chile y Perú, en el que circunstancialmente y sin apenas protagonismo intervinieron Bolivia y Ecuador también, pero en fin, pues ahora luego lo veremos, los chascarrillos. Vamos a ver el índice que vamos a seguir. Esas son las tres banderas de los que entraron en el conflicto: España, Perú y Chile. Bueno, lo primero, tenemos que dar un paseíto por los procesos de independencia continental, cómo se produjeron. Es una simple pincelada para meternos para ver un poco lo anterior, de dónde veníamos. Después veremos la política exterior española en la época isabelina. En la época isabelina se desarrolló una política exterior, digamos, para recuperar viejas glorias, o intentarlo, y en ese tipo de políticas donde va a acabar naciendo esta guerra del Pacífico. La guerra, propiamente dicha, no empieza en el siguiente apartado. El siguiente apartado es simplemente una extraña expedición científica que aprueba Isabel II y que se lanza hacia el Pacífico con unos barcos que ahora veremos, y por una serie de circunstancias que luego veremos se complica. La primera complicación es con Perú, luego veremos, y España ya en los primeros momentos necesita reforzar su escuadra en el Pacífico, porque la cosa se está poniendo un poquito fea. Hemos enfadado a los peruanos. A continuación veremos el conflicto con Chile, y finalmente Chile y Perú se sienten de alguna manera agredidos y se unirán, formarán una escuadra aliada, y ahí es donde se envuelven el combate de Actao y los bombardeos de Valparaíso en Chile y del Callao en Perú. Finalmente, como siempre, pues veremos las consecuencias de la guerra, que no fueron pocas. Incluso fue la mecha que acabó encendiendo años más tarde otra guerra entre Chile y Perú, entre ellos. Bien, pues ese va a ser un poco el orden que vamos a seguir. Los procesos de independencia nacional, realmente todo el proceso se desarrolla entre los años 1809 y 1826, es donde se desarrollan todas las guerras de independencia hispanoamericanas continentales. No estamos hablando del Caribe, ni estamos hablando del Extremo Oriente, de la zona de Filipinas, ni nada, para nada. Simón Bolívar, que va a ser el líder carismático que va de alguna manera a intervenir directamente como jefe militar o bien como políticamente, va a intervenir en las independencias de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, es decir, lo que eran todas las posesiones coloniales de España en la zona continental de Hispanoamérica. En el año 24, ya dentro de esos años, se va a producir el mayor desastre del ejército realista. Entonces no se llamaba ejército español, allí en Hispanoamérica lo llamaban ejército realista, los realistas, refiriéndose al rey de España, que en este caso era Fernando VII. Estamos en el año 24, estaba Fernando VII, nuestro querido amigo, el amigo de todos los españoles. Bueno, pues el lugarteniente de Bolívar es enviado por Bolívar a Ayacucho, a una zona donde se va a enfrentar con los realistas. Además lo llamaban realistas porque no todos eran españoles, claro, había gente que ya eran de allí, de aquel territorio, habían nacido allí, lo que pasa es que apoyaban la presencia de España, evidentemente. Pero es el caso de los dos, de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Y esa batalla de Ayacucho es un auténtico desastre para las tropas realistas. Realmente ya después de esa batalla no se recupera el poder militar y la presencia de España allí. Se puede decir que desde el punto de vista incluso administrativo de la zona, pues España ha perdido va perdiendo su presencia. Es una batalla bastante desastrosa. Tener en cuenta que en la época que estamos, es importante saber dónde se desarrolla esto. Se desarrolla entre 1829 y 26, es decir, en 1808 se ha producido el 2 de mayo el inicio de la Guerra de la Independencia. En España todos son problemas,
Además, en el año 14 vuelve el amigo Fernando VII de su exilio en Francia, donde le tiene recogidito Napoleón, que ojalá se hubiera quedado con él. Entonces este caballero pues, va a gobernar de una manera que en el año 20, entre el 20 y el 23, se va a producir el trienio liberal. Del 23 al 33, cuando muere Fernando VII, ya definitivamente lo que va a llevar lo que se llama la década ominosa, que va a ser un auténtico desastre incluso económico, y desde el punto de vista gobernativo, pues bueno, la manera de gobernar absolutista, sin ninguna posibilidad de que los liberales liberalizaran no solo la política, sino también la economía. Es decir, definitivamente España está, quiero que os deis cuenta, en el estado de decrepitud y de imposible control desde un país en guerra o con conflictos internos permanentes, intentar dominar o gobernar las propiedades coloniales hispanoamericanas. Era absolutamente imposible que ocurriera eso, porque toda la acción política, militar, social, levantamientos, pronunciamientos, etcétera, se desarrollaban dentro de la península ibérica. Entonces, lo de América, pues no digo que estuviera dejado de la mano de Dios, pero prácticamente eran los gobernantes, los virreyes al servicio de España en Hispanoamérica, los que se enfrentaban a los rebeldes hispanoamericanos, evidentemente, que al final, de todo, eran hijos de españoles o nietos, y además pertenecían a una clase elevada, los que produjeron la independencia, como siempre, eran hidalgos o burgueses, propietarios, terratenientes, esos son los que generaron la independencia, evidentemente. Bien, en el año 33, entre esos dos años, el 24 y el 36, que es cuando muere Fernando VII, a partir de ese momento España ya abandona militarmente a Hispanoamérica, es decir, no se vuelve a mandar ninguna expedición militar allí, ninguna expedición de hombre. ¿Por qué? Porque en el año 20, cuando se produce el levantamiento del general Riego, las tropas que están preparadas en Cádiz para salir hacia Hispanoamérica, esas tropas ven llegar a los soldados que vienen de las guerras de Hispanoamérica. Los ven llegar mutilados, muertos, en la propia navegación, heridos, es un desastre, les informan de cuál es la situación en Hispanoamérica y esos soldados se levantan en el propio Cádiz, se niegan a embarcar en los barcos, se producen fuertes altercados y ahí, en ese altercado, nace el levantamiento liberal que sitúa al general Riego, que lanza al general Riego, cabeza de San Juan, en Sevilla, y toman el poder los liberales. Quiero deciros con eso, esa es la situación. En el año 33 Fernando VII muere y en ese momento pues empiezan a entrar los liberales nuevamente poco a poco en los gobiernos y prácticamente ya se niegan a intervenir más en Hispanoamérica. La dejan al libre albedrío de los virreyes y de la gente que hay allí que defienda las posiciones españolas. En el año 36 España renuncia definitivamente a la soberanía de sus dominios continentales. Ahí tenéis a Simón Bolívar y a Sucre. Y en el 44 Chile logra definitivamente su independencia respecto a España, es la que logra la independencia con un acuerdo con España en el año 44, tiene unas relaciones diplomáticas normales, de amistad, sin ningún problema, que luego se van a enrarecer. Y ya por los años 60 empieza a producirse un hecho, y es que empiezan a intervenir, aunque no han dejado nunca de intervenir, ingleses, franceses, holandeses, etcétera, en Hispanoamérica Latina, todos con la misma obsesión, evidentemente, con las materias primas, etcétera, etcétera, es decir, el comercio, empiezan a intervenir y bueno, pues en Chile, curiosamente, se produce un rechazo de la intelectualidad, un rechazo muy fuertísimo a la influencia cultural española. Sin embargo, son varios países europeos los que están intentando, pues eso, esquilmar la zona. Y finalmente pues el rechazo se produce contra España, es decir, que ya hay a partir del 60 hay una cierta mala relación con Chile. Bien. La política exterior española de Isabel II, que como sabéis va a reinar como tal reina a partir de los 14 años, del año 43 al 68, pues lo que va a intentar es situar a España en el círculo de las grandes potencias. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha pasado es que se ha terminado la primera guerra carlista, incluso la segunda, se está a principios ya de los 60, y lo que está ocurriendo es que, con motivo de las guerras carlistas, el ejército
el ejército español y la marina han mejorado su situación, porque las propias guerras carlistas han obligado a comprar armamento a Inglaterra, a reforzar la marina, y entonces, bueno, pues el ejército isabelino, si alguna vez vais al museo del ejército en Toledo, que os lo recomiendo fehacientemente, que no tiene nada que ver con el desastre que era el que había aquí en Madrid, pues veréis que hay una sala cedida por un teniente coronel, creo, que tiene soldados, una serie de soldados, tiene todo el ejército isabelino, todas las unidades del ejército isabelino están en una mesa impresionante, un desfile increíble. O sea, a mí es una de las cosas que más me gustó, porque están presentes todas las unidades del ejército isabelino, lo cual da una idea de que había una experiencia militar adquirida en la época de las guerras carlistas. Tener en cuenta que incluso los propios carlistas, los oficiales, se han integrado en el ejército convencional, con lo cual se tiene un ejército con experiencia de combate. Las naves, la marina se ha también reforzado. Bueno, está en una situación, digamos, militarmente con posibilidades de expansión. Estoy hablando como una persona de aquella época. Otra cosa es el juicio que tengamos de hacer ese tipo de cosas. Hoy día las consideramos absurdas, vamos, por lo menos como una cosa mala y tal. En aquella época no, para nada. Hasta tal punto no era así que España se va a empezar a embarcar en una cosa que llaman entonces acciones de prestigio o de exaltación patriótica, ¿vale? Es decir, va a desarrollar por una causa o por otra una serie de actividades junto con Inglaterra y Francia en diferentes puntos del globo en los que va a intervenir, y de una vez va a salir mejor o peor para nada. El hecho cierto es que se monta dentro de esas actividades, y esas incluso desde el punto de vista de la población, pues no son mal recibidas. O sea, la gente dice, hombre, empieza a soñar otra vez con un posible imperio. Tener en cuenta que aquella gente todavía tenía en la cabeza sensación de que habíamos sido maltratados en Hispanoamérica, maltratados por Inglaterra, maltratados por todo el mundo, y que el imperio se había hundido por culpa de todos los demás y no por nosotros mismos, cuando la cosa no es así. Entonces, pues ver que reverdecía aquel espíritu de invasión de territorios, pues parece que a cierta parte de la población le gustó. Y en esas estábamos cuando empieza a embarcarse en una serie de conflictos. Entre el año 59 y 60, lo que ocurre es que en Marruecos se producen unos conflictos fronterizos en los territorios de Ceuta y Melilla con los marroquíes. En esos conflictos, el O'Donnell, que en ese momento es el jefe del ejército, no admite las disculpas del sultán de Marruecos porque le suenan a mentiras, probablemente no sería, no digo que no, pero el hecho cierto es que monta un ejército de 40.000 hombres y se lanza sobre Marruecos a recuperar Ceuta y Melilla, y con la intención de tomar Tánger y Tetuán, casi nada, en un territorio inmenso de todo el norte de África. Y en esa lo más que consiguen es consolidar los territorios de Ceuta y Melilla y expulsar de allí a los marroquíes, pero hay una batalla importante, la batalla de Castillejos, en que el general Prim, con sus voluntarios catalanes, sí, catalanes y voluntarios, que no se desapunten porque se apuntaban también. Bien, pues el general Prim los derrota a un ejército de 20.000 árabes, y a partir de ese momento, bueno, pues han consolidado Ceuta y Melilla, pero no han conseguido nada más. En el año 58 al 62, además, España tiene capacidad para embarcarse junto con Francia en una expedición franco-española a Conchinchina. Conchinchina era Vietnam. Bien, esa expedición se produce porque es asesinado en Conchinchina un obispo español y varios misioneros. Teníamos la manía de ir a la zona oriental del mundo, teníamos la costumbre de ir siempre con más misioneros que soldados, lo cual pues no era nada beneficioso, porque enseguida se los cargaban. Claro. Entonces Francia, que ya ha puesto los ojos en Vietnam, voy a decir Vietnam porque Conchinchina me cuesta decirlo, antiguamente mi abuela lo llamaba Conchinchina, con N, pues no, es Cochinchina. Bueno, pues yo qué voy a decir bien. Bueno, pues Francia, lo que ocurre es que le pide ayuda a España, que le deje los puertos de Filipinas. España se los cede
y de paso interviene también en la expedición. Pero claro, cuando llegan allí se dan cuenta de que lo que Francia quiere es quedarse, toma Saigón, se asienta en Saigón y se queda como colonizador de Vietnam definitivamente. Bueno, España se vuelve y se acabó. En el año 61, al mismo tiempo, se fijaron las coincidencias, pues se embarca en una expedición anglo-franco-española, porque Francia, sabéis que Napoleón III está intentando colocar como emperador a Maximiliano, que será Maximiliano I, emperador de México, que es hermano de Francisco José, y están intentando, entre los Austrias y Napoleón III, están intentando que México, como muchos gobernantes mexicanos querían, se convierta en una monarquía, y entonces, bueno, embarcan a Inglaterra y a España en la operación, esta operación de ir a México, porque ha habido determinados aspectos políticos que no voy a meterme en eso, y cuando llegan allí se dan cuenta que lo que quiere Napoleón es poner a Maximiliano de emperador, y además les han tomado prácticamente el pelo, con lo cual abandonan inmediatamente. Es curioso porque cuando Prim vuelve a España con las tropas con las que ha ido, también se ha embarcado en esto, pues determinados políticos españoles, poco menos que le llaman traidor por haber abandonado aquello, hasta que la reina Isabel II, a pesar de todas las cosas que no hizo bien, pues salió en su defensa, y algún otro militar y tal dice, pero si es que señores, aquí no hacemos nada, son solo franceses los que están dominando la situación. Bien, el hecho es que nos hemos metido en otra, y del 61 a 65 en la isla de la Española, que está dividida en Santo Domingo y Haití, pues en Haití ha habido una revolución negra de los esclavos, que ha sido muy sangrienta, ha sido terrible, y la zona oriental de Santo Domingo pues tiene un verdadero pánico a que eso se propague, y el propio presidente Pedro Santana le pide a España que vuelva nuevamente a ocupar Santo Domingo, y que lo pone en sus manos y le cede el territorio. Bueno, eso dura un año o menos, y al final pues se tienen que ir. No voy a meterme en eso. Fijaros la situación. Nos creíamos otra vez los reyes del mambo. Está muy claro. No estaban actuando mal, pero no nos estaba sirviendo para nada lo que estábamos haciendo. Bueno, y en esas estamos. En mitad de toda esa vorágine, en el año 62 se produce otra expedición de estas de prestigio. Isabel II aprueba el envío de una expedición científica a Sudamérica con 4 navíos de guerra. Parecen mucho para ser una expedición científica, ¿no? Demasiados. Bajo las órdenes del vicealmirante Hernández Pinzón. Pinzón es heredero, es descendiente directo de los hermanos Pinzón, y allá que va con 2 fragatas de vapor, la Triunfo y la Resolución, y una corbeta y una goleta. Esa es la Virgen de Codadón. Esa foto la he hecho yo en el Museo Marítimo, como veis, es una goleta, es un barco relativamente pequeño, sin blindaje, en fin. Y con eso se lanza para allá. Sí debía de tener algo de algún experimento científico o algo, pero claro, estos señores dan la vuelta por el Estrecho de Magallanes y aparecen por el Pacífico con su flota, con su escuadra. Realmente el objetivo que ocultaba era intentar ciertos acuerdos comerciales. Muchos otros países, Inglaterra, Estados Unidos, estaban por la zona con barcos para conseguir acuerdos comerciales, pues por el tema de la minería, del guano, ese famoso mezcla de excrementos de murciélagos, aves y focas, que va a convertirse en un fertilizante maravilloso, el mejor para la agricultura. De hecho, ese fertilizante es la mayor riqueza que tiene Chile. Bueno, ese es uno de los aspectos. El hecho es que, bueno, tampoco son unas pretensiones guerreras, y en esas están. La flota llega en el año 63, por eso os decía que la guerra realmente empieza en el 64, llega a Valparaíso, en Chile, es muy bien recibida, después sube a Perú, llega al puerto del Callao, también es bien recibida por las autoridades, los bancos españoles también hacen sus festejos y sus cosas, y parece que no pasa nada, pero resulta que en agosto del 63, en el verano, se ha producido un altercado en una hacienda de Perú, en Talambo, que es una población del interior ya de Perú, y el problema es que hay allí, la hacienda está compuesta por emigrantes vasco-españoles y peruanos. Entonces se produce un enfrentamiento con el terrateniente de la hacienda, en el que muere un vasco-español, un peruano, un montón de heridos,
hay un enfrentamiento, pues no sé si inicialmente es entre los vasco-españoles y el dueño de la hacienda, pero que acaba produciendo un enfrentamiento entre peruanos y vasco-españoles, y ese enfrentamiento pues, produce una serie de cosas, y el almirante Pinzón, que va camino de California para darse otro paseo por Estados Unidos, que no he conseguido saber por qué iba para allá, pero bueno, el hecho cierto es que le habían invitado a San Francisco. Cuando va de camino para allá, recibe la noticia de lo que ha ocurrido y ya tiene la excusa para liarla. Era la cosa. Entonces se vuelve inmediatamente a Perú, pide explicaciones y cuando entran a pedir indemnizaciones por los gastos que costó a España las guerras de independencia. Empiezan a reclamar indemnizaciones. Bien. Perú responde que el asunto de Talambo es un asunto interno y que lo resolverá su justicia. Una compensación correcta, pero Pinzón no está de acuerdo. Y el gobierno español va a aprovechar el incidente para reclamar el pago de las deudas ocasionadas en la guerra de la independencia y envía, no se le ocurre nada mejor, bueno, es que claro, en esta época, en el 63, fijaros bien que estamos a 5 años de que echar a Isabel II de España. Ya hay unos ciscos entre liberales progresistas y liberales moderados considerables. España está en un movimiento político tremendo. En el 54 ha habido ya una revolución, estamos próximos a otra. Entonces no se les ocurre mandar más que a un funcionario. Un funcionario sin casi autoridad, el comisionado Eusebio de Salazar. Los peruanos lo consideran una afrenta porque el que están mandando es un funcionario colonial, como diciendo ustedes nos están tratando como una colonia. Aquí tiene que venir para tratar de una cosa tan grave como el tema de las indemnizaciones por la guerra de la independencia, que es posible que España tuviera motivos para reclamar algo. Cuidado, no quiere decir que no, porque en las guerras también se acaba pagando cuando se acaban en billetes ciertas cosas, pero bueno, el hecho cierto es que era una cosa a nivel de embajadores, tenía que haber ido un embajador, no este hombre, que le metieron en un jardín, que para qué. Bueno, el hecho es que intentó negociar con el ministro de Asuntos Exteriores y un poco menos que le echaron, o sea, no tenían salvo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues el 14 de abril del 64 ya la flota española se desplaza desde Callao, luego veremos los mapas y centraremos la cosa. Desde el puerto del Callao, que es por donde está, se desplaza hasta las islas Chincha, que son la mayor reserva de guano de Perú, y lo que hace es ocuparlas. Con 400 marinos, desembarca, allí no hay prácticamente defensas, ocupa las islas Chincha y dice, bueno, pues aquí estamos nosotros, nos adueñamos de ellas y a negociar, es las indemnizaciones. Bueno, es una acción típicamente colonialista, o sea, o neocolonialista, digamos, porque las colonias no las iban a recuperar. De todas maneras, nosotros al lado de las cosas que hacen los ingleses éramos unos precarios, o sea, tampoco nos insultemos mucho. Bien, la zona de conflicto en Perú, este es el mapa de Perú, la zona de conflicto va a ser esta. Aquí veis Lima, la actual Lima, y un poco más al norte está el puerto de Callao. Después aquí está la zona de Pisco y estas son las islas Chincha, que están muy próximas a la costa. Ahora entraremos en ella. Esa es la zona de conflicto en la que nos vamos a centrar, que es esto, aquí está ampliado la zona desde Callao hasta las islas Chincha, que están, fijaros que tienen un tamaño ínfimo, pero en la zona de Pisco. Y los números estos no son fechas, se desplazan hacia las islas Chincha, las ocupan y dejan en Callao una pequeña, algunos de los barcos, de las fragatas y corbetas que llevamos, los deja para bloquear el puerto de Callao. Es decir, estamos empezando a bloquear el comercio de un puerto en Perú. Bien, el almirante, bueno, ahora lo veremos. Narváez, que es en ese momento presidente del gobierno en España, no está de acuerdo con lo que ha hecho Pinzón y entonces le sustituye por el almirante José Manuel Pareja. Es una sustitución muy política, porque Pareja es hijo de un general español que ha muerto precisamente en las guerras de independencia de Perú. Y entonces me estás mandando a un almirante cabreado contra los peruanos, porque su padre lo han matado en las guerras, lo cual no deja de ser una astucia de Narváez
pero bueno, de momento se quita del medio a Pinzón, que parece que no le ha gustado a Narváez lo que ha hecho. Pero como no se fía tampoco de lo que puede ocurrir, envía 4 fragatas directamente hacia el Pacífico. La Blanca, que es una fragata ya blindada, Berenguela y Villa de Madrid. Es decir, desde la zona del Caribe, alguna y otra desde España, entran por abajo, por Magallanes, y van a reforzar la escuadra de José Manuel Pareja, del almirante. Y así están las cosas. El almirante Pareja llega en el 64 y, a pesar de tener eso, de quererse Narváez, que es un hombre que puede ser duro en las negociaciones, pues consigue un acuerdo con un general peruano, que es en ese momento un hombre afín para poder negociar, negocia con él, y bueno, la promesa del tratado que firman es que se van a satisfacer las demandas económicas españolas y España va a devolver las Islas Chincha. Y así está la cosa, parece que esto aquí puede dar fin a todo, pero el Congreso de Perú, cuando le llega el tratado, lo desautoriza totalmente. Encima están en un momento de exaltación nacionalista fuerte en Perú, a punto de cargarse al presidente Juan Antonio Pérez, PC, que es el que tenéis en el centro, y el que acaba tomando el poder es este nacionalista, Mariano Ignacio Prado, un general, depone al presidente y no solo con el apoyo del Congreso niegan absolutamente la negociación con España, no quieren saber absolutamente nada, y aquí paz y después gloria, pero no es paz, evidentemente. Ante la situación, España envía nuevos refuerzos. Ese refuerzo es probablemente el barco blindado el barco de guerra mejor que había en ese momento en el mundo, la fragata blindada Numancia, por su artillería, por su blindaje. Era probablemente en esa modernización de la Marina, España había conseguido tener un barco importante en aquella época, que está al mando de un capitán, Castro Méndez Núñez, un viaje pues que presagiaba lo peor por una razón, porque la Numancia es un barco blindado. Los ingleses y los franceses ya han tenido problemas en recorridos de larga distancia con estos primeros vapores blindados, por el peso, la quilla que tienen. Entonces, en momentos determinados, la lentitud, porque claro, todavía estamos en un momento de evolución de la Marina, y aunque son barcos de vapor, siguen usando las velas. Total, que han tenido problemas en aguas, determinados tipos de aguas con poca profundidad, han tenido algún problema. Es una expedición peligrosa y sobre todo al dar la vuelta por el estrecho de Magallanes, por las tormentas y las cosas, no se sabe. Los franceses y los ingleses han tenido situaciones, pérdida de barcos blindados, pero Méndez Núñez consigue llegar. Por empezar con el tema de las calles, Méndez Núñez no es una calle del barrio, es la calle que rodea el antiguo Ministerio del Ejército. Es la calle Méndez Núñez, se lo pusieron ahí en la calle. Lo de que el barrio se llama Pacífico ya estáis viendo por qué, claro, eso no tengo ni que comentarlo. Bueno, pues estamos en pleno conflicto con Perú, y el conflicto con España empieza a mosquear a otros países de la zona, como Bolivia, Ecuador, Chile. Entonces el gobierno español empieza a darse cuenta de que están ocurriendo una serie de cosas que no le gustan nada. Él cree que tiene problemas con Perú, pero no es así. Voluntarios chilenos, el tema ese nacionalista que os decía antes, porque nos han cargado en Perú, eso se está contagiando en Chile, ya un tema de defensa de la América excolonial, que viene aquí el neocolonialista gobierno español a comernos el terreno. Empiezan a presentarse voluntarios para combatir en el conflicto, a irse hacia Perú. Los chilenos, que en ese momento no hemos tenido ninguna guerra con ellos, se niegan a suministrar carbón en los puertos a los barcos españoles, y encima la prensa chilena desencadena por la típica campaña de calentar motores, una palabra. El almirante Pareja parte inmediatamente con 4 fragatas hacia Valparaíso, hacia Chile, para pedir explicaciones de estas 3 cosas, que qué está pasando, y coge con 4 fragatas, y la Numancia y otra fragata continúan bloqueando el Callao en Perú. Es decir, fijaros la situación, en el Callao 2 fragatas bloqueando el puerto, una de ellas la blindada Numancia, y Pareja con las otras 4 fragatas camino de Chile hacia abajo, hacia el sur,
camino de Chile, para ponerse frente a Valparaíso. Bien. Esa situación es esta que tenéis aquí. El almirante Pareja llega a Valparaíso, aquí con la Villa de Madrid, y él está a bordo de la Villa de Madrid, pero bueno, son más barcos que están ahí, y para restablecer el honor español. Eso es lo que dice, que es que ha aparecido por allí con la fragata porque no está dispuesto a tolerar lo que están haciendo los chilenos, de ir voluntarios al enfrentamiento con Perú, tal. Bueno, y empieza a pedir explicaciones, y para restablecer el honor español, pues exige que cuando llega a Valparaíso le saluden con una salva de honor de 21 cañonazos. Sabéis que son la cortesía marítima, y una marítima, 21 cañonazos, pues eso es la salva de honor, ¿no? Claro, evidentemente los chilenos se niegan a esa petición, porque la consideran que no viene a cuento. Entonces, el 25 de septiembre responden declarando directamente la guerra a España. Estaban deseando liarla, y los unos y otros, evidentemente. O sea, estaba muy claro que aquí no había ninguna intención de paz. Fijaros bien en el mapa, hay aquí esta zona que se llama la zona de Papudos, donde está Valparaíso, y aquí está San Antonio, otro puerto de los que vamos a intentar bloquear los españoles. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente. Aquí está Actao, la población de Actao, la calle que tenemos aquí cerca. Aquí está una población enfrente que se llama Chacao. Entre medias de Actao y Bacao hay un canal que ahora le veremos más ampliado para poder pasar los barcos. Aquí está el famoso Puerto Montt, ese que sale hasta en las canciones de Víctor Jara. Bien, y en esa situación, cuando O'Donnell, que es ahora el presidente del gobierno, el año siguiente ordena a Pareja detener sus acciones y que se esté quieto y se deje de bloqueos y de enfrentamientos, pues Pareja no hace ni caso, desobedece. En aquella época un almirante en el Pacífico, solo y con sus barcos y sus fragatas y sus tal, le llegaba la orden de que tenía que retroceder, y ya podéis imaginar la contestación, ¿no? Pues, por decirlo en palabras bonitas, perder más al segado, ¿eh? Y yo sigo con la mía, y eso es lo que hace. Impone un bloqueo muy largo en Valparaíso, que es ruinoso, y otros puertos. Además está arruinando a empresarios que no pueden salir y entrar en Valparaíso con los negocios que tienen allí, de otros países. Y bueno, además la pretensión de Pareja, lo peor de todo, es que tener la pretensión con 6 barcos de bloquear todo Chile por miles de kilómetros, pues era, vamos, no saber ni geografía, o es que ya tenía un cabreo tan importante que le daba lo mismo. El caso es que no, era ilusorio lo que pretendía. Además, las fuerzas navales de Estados Unidos e Inglaterra protestan por eso, porque están fastidiando su comercio, y se va a producir el combate que se llama Combate de Papudo. No hay ninguna calle que se llame Papudo, ¿no? Porque es que es un nombre horroroso, tío, como haya alguna me lo diga. Es horrible. Bueno, fijaros bien en el mapa, nos hemos acercado a lo que habíamos visto antes, hasta aquí un poco ampliado. El Villa de Madrid está bloqueando Valparaíso, aquí, que es este de aquí. Hay una corbeta chilena, la Esmeralda, que es esta que veis aquí, que ha llegado aquí al puerto de Tongoy, está aquí quietecita, y cuando está aquí se entera de que uno de los barcos que está bloqueando este otro puerto, Colimbo, que es el Covadonga, están la fragata blindada blanca y la Covadonga, que es una goleta muy pequeña, están ahí los dos haciendo esto. Y se da cuenta de que la blanca que acaba de llegar, lo que está haciendo es un relevo para que la Covadonga baje hacia el sur a ayudar a la Villa de Madrid. Entonces, bueno, con un barco solo, que es blindado, podemos sujetar el puerto de Coquimbo, y entonces la Covadonga que se vaya para abajo. Pero el comandante de la chilena Esmeralda, que se llama Juan Williams Rebolledo, de descendencia española y inglesa, como podéis imaginar, que está en Tongoy atacado, se entera de que la Covadonga va a ir hacia el sur. Se huele que va a reforzar otro punto de bloqueo, y entonces se coloca en alta mar esperando a que llegue la Covadonga. Y cuando llegan, se enfrentan, evidentemente. Además, este Rebolledo es un hombre listo, y lo que hace es que pone bandera inglesa en la corbeta, pone bandera inglesa y se acerca a la Covadonga a medida que la Covadonga va bajando hacia el sur. Cuando
El comandante de la Covadonga se llama Luis Ferry, es español, claro, evidentemente. Este hombre, a pesar de ver que viene una bandera con bandera inglesa, porque hay ingleses por la zona, barcos ingleses con mercantes, etc., pues a pesar de que viene con bandera inglesa, da a su tripulación la orden de zafarrancho de combate y se prepara, porque sabe que aquello le huele a tufo. Y efectivamente así es. La Esmeralda, cuando está a una distancia adecuada del barco español, se coloca de estribor, arría la bandera inglesa, coloca la chilena y empieza a disparar simultáneamente. Pero claro, Ferry está preparado y hace lo propio. Se produce un combate relativamente considerable. En ese combate, en un momento determinado, una de las balas de la Esmeralda se carga de golpe en proa de la Covadonga a 14 tripulantes. Ferry se asusta de aquello porque, bueno, parece que el marino Rebolledo es un hombre avezado y maniobrando. Se producen una serie de enfrentamientos y persecuciones y finalmente la Covadonga se tiene que rendir y los chilenos la cogen y la convierten en un barco de su escuadra. Detienen a los españoles, no sé lo que haría con ellos, no lo he conseguido leer en ningún sitio. El hecho cierto es que este combate de papudos se salda con que la Esmeralda ha capturado a la nave española Covadonga y así termina este primer episodio que tiene sus consecuencias. Son prisioneros el comandante Ferry, 6 oficiales y 110 tripulantes. Según el parte español, el número de muertos y heridos que hemos tenido es 26 y en los chilenos no han tenido ninguna baja. Lo que ocurrió luego con estos es lo que no he conseguido averiguar. Pero bueno. El hecho es que el almirante Pareja, que debe ser un hombre de un cierto genio, pues se viste con su uniforme de gala, a la vista del desastre que ha provocado con los bloqueos en Valparaíso y etcétera, se viste con su uniforme de gala y se mete un hermoso tiro en la cabeza en su camarote, se suicida, y este suicidio supone que el capitán de la Numancia, Castro Méndez Núñez, sube a la categoría de jefe del mando de la flota española en el Pacífico. El presidente de Perú, a la vista de este enfrentamiento, aunque España ha perdido la nave y tal, a la vista de que haya un enfrentamiento armado, pues decide solidarizarse con Chile y declara la guerra a España en enero del 66. Con lo cual ya tenemos dos flotas, no que fueran muy importantes, la chilena y la peruana, contra la flota española que anda por el Pacífico. Además, para colmo de males, en ese mismo momento en España se enteran de que Perú ha comprado dos poderosos barcos blindados a Inglaterra, como siempre, nuestro querido aliado inglés proporcionándonos nuevas aventuras, y entonces, pues, y además que pueden dirigirse directamente a Cádiz, o bien a las sospechas que pueden atacar a los barcos mercantes que suministran cosas a la flota del Pacífico, pueden atacarlos en el Atlántico. A la vista de esa situación, el gobierno español envía una fragata a Gerona, la envía y efectivamente en la isla de Madeira captura un crucero chileno construido por Inglaterra. Allí, lo cual da idea de que nuestros queridos amigos y aliados, pues fijaros que estamos con ellos, que hemos ido con ellos a México, hemos estado claro, aquí en esta época, igual que aquí hablaban mucho del honor y de la patria y de todas esas cosas, pero luego pues, no hacían mucho caso. Bueno, ya estamos en finales del 65, además ya la flota chileno-peruana ya es una escuadra aliada, se concentra en el llamado astillero de Actao, ese punto que os he señalado antes en el mapa, que ahora lo podremos saber, en ese astillero, que es un entrante marítimo entre medias de islas. Ya os podéis imaginar el problema que va a tener los barcos españoles, que es el de fondo de las aguas. Ese es el problema que vamos a tener frente a la isla de Chiloé. Ahora la veremos. Las naves chilenas están compuestas por la Esmeralda, la Covadonga, que antes era nuestra, y Maipú, las peruanas por la Huáscar e Independencia. Y al mando pues se coloca a quien ha ganado en el combate de Papudo, a Rebolledo. Esos puntos 6 y 7 son lo que veremos en el mapa siguiente. En enero del 66, la flota española ya entera sale de Valparaíso en busca de la flota aliada chileno-peruana, y las fragatas Villa de Madrid al mando del comandante Claudio Álvaro González y la Blanca al mando del comandante Bautista Torrete. Esas son las fragatas primeras que van a lanzarse hacia Actao a enfrentarse con los aliados que se han concentrado allí.
Bien, este topete, por eso tengo puesta la flecha, este topete es precisamente el que va a ser vicealmirante y se va a levantar en Cádiz contra Isabel II y desencadenar la revolución de 1868. Este precisamente. Ese es. ¿Os acordáis de cuando dije lo del siglo XIX, cómo se forma toda esa concentración de políticos militares en Cádiz y se desencadena desde allí la revolución del 68 que va a echar a Isabel II? ¿Vale? Pues ese vicealmirante es el que levantó a la escuadra en Cádiz y escribió el manifiesto del levantamiento. Bien. Vamos a ver el combate de Artau. Bueno, ahí está. Esta es la flota, bueno, la blanca que llama Madrid, caminan hacia allí. Y aquí está toda la flota chileno-peruana. Esta es la zona de Artau, ahora lo volveremos a ver ampliado. El vigía de Artau ve llegar a los barcos españoles, y además llegan lentamente y en silencio. La falta de fondo suficiente marino, los barcos españoles tienen mucho miedo a lo que es la zona costera de Chile, porque pueden encallar, y bueno, avanzan así. Los contendientes acaban estando a la vista, se produce un duelo artillero aquí fuera, en el exterior, no dentro de Artau. Se produce un duelo artillero bastante considerable, en donde pues las naves españolas no pueden acercarse mucho porque tienen miedo a varar, y bueno, no sale nadie vencedor, o sea, se queda, por decirlo de alguna manera, en tablas. Lo único que ocurre es que la flota aliada entra por el estrecho, por el canal este que hay aquí entre Artau y Chacao, y se mete dentro de esta zona de aguas bajas. Ahora está ampliada aquí, es decir, han entrado por aquí la flota chileno-peruana y aquí va a haber otro combate antes de llegar aquí. Rebolledo prevé que se va a producir otro ataque y se refugia en lo que se llama el estero de Huito, que es esta zona de aquí. Esto lo llaman, es una palabra sudamericana, estero de Huito, que es como una especie de bahía de bajas aguas, de aguas poco profundas, lo cual sabe perfectamente que no van a poder acercarse muchos de los barcos de la flota española, y efectivamente así ocurre. La escuadra española llega hasta aquí, lo único que puede hacer es dedicarse a navegar por esta zona a buscar a la escuadra aliada. Finalmente, la Numancia, la Blanca y la Villa de Madrid consiguen detectar a la escuadra aliada, pero no hay forma humana de hacerlos salir de aquí. Méndez Núñez les pide que salgan y que den la cara y tal, pero Rebolledo dice que naranja de la China. Aquí lo único que temen fundamentalmente es a la Numancia, porque saben que no van a poder hacerla nada con el blindaje, y entonces no salen. Bueno, ¿y qué hace Méndez Núñez? Dice, bueno, no queréis un combate en mar abierta, lo vuelve a plantear, no hay manera humana, dice, bueno, pues me voy a Valparaíso y os bombardeo la ciudad, se acabó. Y hasta aquí hemos llegado. Entonces dice, pero bueno, ¿es una acción correcta? No, es una acción típica de la época. Es decir, tú no sales a combatir, pero yo te voy a llevar el combate a otro punto de tu territorio, ni más ni menos. Esto es un ejército, no es una ONG. Entonces, pues tú no has salido, pues allá voy. Pero claro, en allá voy hay que tener mucho cuidadito, porque la flota española no tiene apenas apoyo logístico. Es una flota prácticamente aislada en el Pacífico, que cuando consigue carbón lo consigue casi por la fuerza, con escasez de víveres, y además se han unido al festejo Ecuador y Bolivia, aunque no con ninguna potencialidad marítima, pero bueno, están dispuestos si hay que hacer algo en el terreno, pues están dispuestos a intervenir, le declaran la guerra a España también. Y finalmente Méndez Núñez se va hacia Valparaíso para bombardear. El 27 de marzo del 66 notifica al gobernador de Valparaíso que hice banderas blancas en hospitales, iglesias y casas de beneficencia para preparar el tiro y disparar sobre la ciudad y sus defensas. Realmente, analizando un poco la cosa, parece que Méndez Núñez va con guante blanco. Bueno, es un guante blanco relativamente, porque lo que va a ocurrir es que va a destruir prácticamente la ciudad. Lo que va a ocurrir es que además el general Kirkpatrick, que es uno de los generales de la guerra de secesión de Estados Unidos, o sea, uno de los vencedores,
ordena inmediatamente a sus barcos en la zona atacar a la Numancia, sabe perfectamente cuál es el peligro. Y bueno, ahora va a responder una cosa Méndez Núñez, pero antes de decirlo, quiero deciros que el general Kilpatrick se lo dice al comodoro Roger, que es el que manda la flota en el Pacífico, la flota norteamericana. El comandante Roger, sorpresivamente, dice que él no está dispuesto a desencadenar una guerra con España y que no va a actuar contra los barcos españoles. Claro, oh sorpresa, se han vuelto santos estos chicos de USA. ¿Por qué no quieren intervenir si tienen una flota? Pues tienen una flota, pero no es muy buena. ¿Por qué? Porque los americanos han terminado la guerra de secesión en el año 65. Quiere decir que en ese momento en Estados Unidos la situación económica y toda la acción política está en la reconstrucción del país. Es a donde están volcando toda su economía y todas sus acciones. Reconstruir el país, redirigir al sudismo hacia la creación de los Estados Unidos de América. No tienen intenciones de guerrear no solamente con España, sino con ningún país. Están en ese momento en plena reconstrucción nacional. Ya acabarán teniendo una flota que será absolutamente insuperable y en el año 98 nos darán por todos sitios. Pero en este momento no están dispuestos. Afortunadamente, porque si no aquí se había acabado la marina española, claro. Pero es que ellos tampoco deberían de tener una marina muy importante en ese momento. El hecho cierto es que Méndez Núñez les contesta por si acaso, esa es la frase exactamente: me veré obligado a hundirlos, a los barcos americanos, porque inclusive así me quede un barco procederé con el bombardeo. España, la reina y yo preferimos el honor sin barcos que barcos sin honor, que es el famoso de más vale barcos con honra que honra sin barcos, ¿vale? Entonces, bueno, pues la frase fue exactamente esta, de Méndez Núñez. Y procede, evidentemente, al bombardeo de Valparaíso. Esa pintura es una imagen bajada de internet, hay muchas, pero a mí esta me pareció más significativa, donde el 31 de marzo del 66, toda la escuadra española bombardea con 138 cañones el primer puerto chileno durante 3 horas, 2.600 bombas y más de 14 millones de dólares que destrozan. En aquel momento una fortuna, medio destrozan la ciudad y sobre todo las zonas industriales de la ciudad. Y bueno, pues ese es el efecto que tiene el no haber combatido la escuadra aliada. Pero ya tener en cuenta que tiene que bajar hacia Chile, pasar por Chile para retirarse. En principio parece que eso es lo que tiene que hacer. Pues pone rumbo al puerto peruano del Callao, que es la plaza, tiene que subir, la plaza más fuerte de Sudamérica, el Callao en Perú. Sube hacia arriba por una razón, aparte de por ir al Perú, y va a proceder a hacer lo mismo, bombardear el Callao. Es decir, se va a retirar, dejando bien claro a los dos aliados que España no está dispuesta a tolerar ya nada más, si es que algo tenía que tolerar, pero pues a cada uno como juzguemos las cosas, y se va a dedicar a bombardear el puerto del Callao. El 2 de mayo de 1866, Núñez se prepara, pero va a atacar un puerto que está perfectamente blindado con una artillería costera considerable. Es el puerto mejor defendido de toda América en ese momento, tanto Atlántica como Pacífico, con unos cañones bastante impresionantes, 96 cañones, 8 de ellos de 500 libras y 6 de 300. Tened en cuenta que un cañón de estos de combate terrestre no tenía más allá de 20 y tantas libras de tamaño, de balística, ¿no? Mientras que estos bicharracos de 500 libras pues son bichos como esos, con lo cual un disparo de estos caballeros puede dar al traste con cualquier barco que pase por la zona. Bien, los barcos disponen españoles de 245 piezas, pero claro, solamente pueden, o estribor o a babor, disparar con un lateral de los barcos, con lo cual quedan reducidos a la mitad. El hecho cierto, dejo el combate para, por si acaso alguno se ha dormido. Solamente al final
vez, después de 6 horas, quedan tres piezas artilleras defendiendo el Callao. La torre de defensa principal ha sido destruida, incluso ha muerto el ministro de la guerra peruano, y en el lado español van a sufrir daños bastantes naves, Berenguela, Villa de Madrid, Almansa, incluso la Numancia, la de Méndez Núñez, en un momento determinado queda varada en tierra, pero consigue zafarse de todas maneras, finalmente. Y ahí en la Almansa es donde está uno de nuestros héroes del barrio, Sánchez Barcaiztegui, que todos decimos Barcaiztegui, como si la R fuera una Z, pero es Barcaiztegui, pero es que cuesta trabajo. Cuesta trabajo, es un hombre, es un guipuzcoano, un marino guipuzcoano, con experiencia, y bueno, pues en un momento determinado le alcanzan bastante munición de las defensas de Callao, pero bueno, consigue zafarse de ellas. Después del combate, por su comportamiento, se le eleva a la categoría de capitán de navío, él debía ser en ese momento teniente de navío. Va a ser el hombre que va a dirigir el primer director de la Escuela Naval del Ferrol, será Sánchez Barcaiztegui. Por otro lado, luchará en las guerras carlistas, en la guerra carlista de la tercera, la del 72 al 76. En esa guerra carlista, con su barco ferroviario y sus naves, por la costa de Bilbao se dedicará a bombardear las posiciones carlistas, pero bueno, al pasar por la costa de Motrico y Deva, le dispararán directamente a la artillería carlista y tienen la suerte desde tierra, con cañones convencionales, de darle, y además le dan a él, expresamente muere de acto. Sánchez Barcaiztegui en la guerra carlista en el año 75. Pues ese es Sánchez Barcaiztegui. Bueno, entre ellos incluso cae herido aquí en el Callao, cae herido Méndez Núñez, el cuadro del pintor Muñoz de Green, que está en el Museo Naval de Madrid, muestra la herida de Méndez Núñez. Bueno, es lo menos que podía sacar después de las que ha liado, lo que leyeran. Bien, la flota española se va de Perú y Chile, considera la guerra acabada, abandona aquello, se dirige a Filipinas, a otros menesteres que no tienen nada que ver, pacíficos, se va, deja la contienda, y lo que ha ocurrido es que se ha producido una guerra que nunca debía haber ocurrido y que la historia se ha encargado de olvidar. Eso es lo que ha pasado, ni más ni menos. Aunque parezca mentira, parece una guerra absurda, pero con los presupuestos de la época, pues España tenía que hacer otra operación de prestigio, y hace otra operación de prestigio aquí. ¿Ha conseguido algo? Sí, ha conseguido el desprestigio. Eso es lo que ha conseguido. ¿Las consecuencias de la guerra? Bueno, la destrucción de la ciudad chilena de Valparaíso y el bombardeo del puerto del Callao, con toda la destrucción de todas sus defensas artilleras. Otra consecuencia es la desaparición de la flota mercante chilena, que ha sido capturada por la flota española y esquilmada, es decir, eso no, en los combates no lo hemos contado, pero a la flota mercante pues le debieron de dar para el pelo durante todos aquellos días. Ha desaparecido prácticamente. El gobierno chileno tuvo que hacer una cantidad de gastos militares y navales considerables, fortificar de nuevo Valparaíso, me imagino que Perú haría lo propio con el Callao, y comprar nuevos buques de guerra, tiene que reforzarse, y Chile acabará siendo la potencia naval del Pacífico. El deterioro de la imagen de España por su arrogancia y su comportamiento neocolonialista ha corrido por todo el mundo. En esta guerra todos han intentado olvidarla, pero si entráis en internet veréis que los chilenos no la han olvidado tan fácilmente, la cuentan desde un punto de vista bastante partidista, evidentemente, pero en fin, así son las cosas, cada uno cuenta las cosas como va. Y lo peor de todo, ese poderío de Chile y esa competencia comercial entre Chile y Perú va a desencadenar en el año 79 al 83 un enfrentamiento por el control del Pacífico, que acabó en la guerra del guano y el salitre, que fue un conflicto que enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú. Fue una barbaridad. La batalla principal de esa época es la de Angamos, que bueno, no lo vamos a decir ya nada más. En esa batalla ganó Chile, destruyó prácticamente la marina peruana y se hizo, pues eso, la potencia marítima. Bueno, y con esto está todo. Esto es el bombardeo del Callao, en otra pintura famosa, y aquí termina todo, ¿o no?